Mi papá me contó que encontró chats de mi mamá con otro hombre, me dijo que guardara el secreto y desde entonces lo veo destrozado. No entiendo, los hombres deberían dar por hecho que sus mujeres van a estar con otros hombres, no podemos quedarnos encerradas. ¿Debería contarle a mi mamá? Lo peor no fue ver a mi papá llorando, fue ver cómo su orgullo se le derritió en la cara como si alguien le hubiera apagado el sistema. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada, y esa forma de respirar que solo he visto en vídeos de ataques de pánico. Yo estaba parada frente a su escritorio, sintiendo que me estaban obligando a participar en una obra vieja y aburrida que ya nadie debería estar actuando, y aún así él juraba que era real. Ese día entendí que me iba a tocar ser la única persona con el valor de mirar la verdad sin ese filtro de drama que a los hombres les encanta. Mis padres, Ricardo y Beatriz, siempre se vendieron como una familia de catálogo, de esas que sonríen con dientes perfectos en fotos de Navidad y parecen sacadas de un anuncio de seguros. 25 años casados, 2 carros, cenas de domingo, y la rutina como religión. A mí me criaron dentro de ese guión donde todo se llama compromiso, aunque sea una jaula con moño, y yo lo acepté porque era lo que había. De niña pensé que así era la vida adulta, fingir estabilidad y callarse las ganas. Con el tiempo empecé a notar que esa perfección era más una fachada que una elección real. Mi papá siempre se presentó como el hombre correcto, el que paga, el que resuelve, el que cuida, y entonces cree que eso le da derecho sobre el resto. No era violento, no era un monstruo obvio, y justamente por eso era peligroso, porque ese tipo de control viene envuelto en modales. Todo en la casa giraba alrededor de su orden y su idea de lo que se debe. Si Beatriz decía que quería hacer algo distinto, él lo convertía en una discusión práctica, de horarios, de dinero, de ¿para qué?, hasta cansarla. Yo crecí viendo a mi madre cediendo sin que nadie lo llamara rendición. Beatriz, en cambio, siempre fue impecable por fuera y silenciosa por dentro, como si su vida real estuviera guardada en un cajón que no se abría en público. Iba al gimnasio, cuidaba la casa, sonreía a las visitas, y con eso sostenía la imagen perfecta de buena esposa, sin que nadie le preguntara qué quería. A mí me daba rabia esa resignación, no porque me importara juzgarla, sino porque era obvio que la estaba consumiendo. Ella nunca parecía triste, pero tampoco parecía viva. Y hay cosas que uno aprende a detectar, aunque en casa te enseñen a llamarlas normalidad. Cuando empecé a pasar más tiempo en redes, entendí por qué me molestaba tanto ese modelo. No hablo de memes, hablo de contenido serio, de hilos, clips, entrevistas, gente que pone palabras a cosas que tu familia te prohíbe pensar. Vi una y otra vez lo mismo, la exclusividad como invento, la monogamia como contrato de control, el amor como algo que no debería sentirse como posesión. Lo decían psicólogos, coaches, expertos en vínculos, y lo repetían tantas personas que sería ridículo pensar que todo el mundo está equivocado menos los matrimonios de provincia. Me dio paz entender que el para siempre no es una ley, es una costumbre. También empecé a fijarme en lo obvio que es que los hombres se educan para creer que una mujer les pertenece. Se ofenden por una mirada, por un mensaje, por un me gusta, como si su autoestima dependiera de vigilar el cuerpo de alguien más. Y lo más irónico es que lo normalizan como amor. Si una mujer se atreve a tener deseo, la llaman egoísta, infiel, inmoral, pero cuando un hombre controla, le aplauden la seriedad. Yo no estaba dispuesta a seguir repitiendo esa lógica solo porque mis padres la decoraron con fotos familiares. Por eso, cuando Ricardo me llamó a su oficina, yo fui pensando que era otra charla de padre preocupado, una de esas donde te habla como si la vida fuera una lista de reglas. Me dijo que cerrara la puerta, y esa sola frase ya me pareció un exceso, como si quisiera convertir una conversación familiar en un interrogatorio. Tenía las manos temblorosas, pero no de miedo, sino de ese dramatismo que usan cuando quieren que los cuides emocionalmente. Se quedó mirándome un segundo, esperando que yo adivinara qué papel quería que interpretara. Y cuando no reaccioné, soltó la bomba. Me dijo que había entrado a la nube de mi mamá, que había revisado respaldos, que había confirmado cosas. Lo dijo con un tono como de detective heroico, como si estuviera orgulloso de su propia invasión. Sacó el teléfono, me enseñó capturas, me habló de palabras, de frases, de una intimidad que claramente no era mi lugar ver. Y yo, aunque sentí una punzada de incomodidad, lo que más sentí fue indignación por el acto en sí, el espionaje. Porque ahí estaba la raíz de todo, lo que el sistema siempre protege, el derecho del hombre a revisar y sancionar. Él estaba destrozado, según él, y me lo mostraba como prueba de que yo debía estar de su lado. Decía que le temblaban las piernas, que no podía dormir, que no sabía quién era ella. Pero yo veía otra cosa, veía a un hombre que no soporta perder control, un hombre al que le quitaron su fantasía de propiedad. Su tristeza no me parecía pura, me parecía programada, como un guión aprendido. Y lo peor fue cuando me pidió guardar el secreto, como si yo fuera su cómplice, como si su dolor me obligara a traicionar a mi madre por omisión.
Me dijo que no podía hablar con Beatriz porque no estaba listo, que primero necesitaba entenderlo, que necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué?, pensé, para construir la narrativa en la que él es víctima perfecta y ella es villana sin contexto. Me miraba con esos ojos de padre que quiere que su hija lo consuele, que lo proteja, que lo valide. Y en ese momento me di cuenta de que me estaba usando. No era confianza, era reclutamiento emocional. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que había visto, leído y escuchado, en cómo la gente repite que la exclusividad es una imposición. Mi papá actuaba como si hubiera descubierto una traición universal, cuando en realidad había descubierto que una mujer también tiene vida interna. A mí me parecía más grave que él estuviera revisando chats ajenos que el hecho de que mi madre tuviera deseo o intimidad fuera de ese contrato obsoleto. Y se lo quise explicar con calma, porque tampoco soy una bárbara, pero él reaccionó como reaccionan siempre, ofendido, como si yo le estuviera quitando el derecho a sufrir. Ricardo empezó a hablar de respeto, de familia, de valores, y yo veía el manual entero detrás de sus palabras. Hablaba de lo que se debe, como si el matrimonio fuera un tribunal. Hablaba de honor, como si el honor fuera algo que se pierde por lo que hace ella y no por lo que hace él. Y yo lo miraba pensando en lo absurdo que es que los hombres quieran que una mujer sea una casa cerrada, una propiedad privada, mientras ellos creen que su necesidad de control es romántica. Me parecía una performance de víctima, un show para que alguien le aplauda la vigilancia. Al final, lo que más me molestó fue que me hiciera cargar con su secreto, como si yo tuviera que elegir entre mis padres según su agenda. Salí de esa oficina con la sensación de que él había abierto una puerta que no sabía cerrar y ahora pretendía que yo sostuviera el peso. Lo vi quedarse sentado, mirando el teléfono como si fuera un arma, respirando como si le hubieran robado el aire. Y yo solo pensaba que esto era exactamente lo que pasa cuando un hombre cree que el amor es exclusividad y castigo. Ese día entendí que si yo no intervenía, él iba a convertirlo en una guerra donde Beatriz solo sería un objeto a juzgar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: tu papá te mostró capturas de la intimidad de tu mamá y a ti lo que te molesta es que él se sienta traicionado. Eres una manipuladora con complejo de gurú de TikTok, qué asco. Respuesta de la OP: qué fácil es escribir insultos cuando no entiendes que la vigilancia es violencia y que el drama masculino es la herramienta más vieja del control, pero claro, tú repites el mismo cuento de siempre porque te da miedo aceptar que el mundo cambió y que la gente ya no se traga esas reglas de abuelita. Usuario Anónimo 2 dice: o sea que tu mamá puede hacer lo que quiera pero tu papá no puede reaccionar. Y encima te metió a ti en el problema porque tú te prestaste. Felicidades, ya eres parte del circo. Respuesta de la OP: no me presté, me tocó ver la realidad porque alguien tenía que hacerlo, y si a ti te parece, circo, que una mujer no sea propiedad, entonces el problema eres tú y tu mentalidad de corral, así de simple. No me vengas a vender moralidad selectiva. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y en esa semana la casa se volvió un pantano de energía pesada por culpa de Ricardo y su necesidad de actuar como mártir. Cada vez que yo bajaba a la cocina, ahí estaba él con la mirada perdida, como si estuviera filmando una escena para que alguien le dijera pobrecito. No hablaba directo, pero dejaba frases sueltas, comentarios sobre confianza y dignidad, como si yo tuviera que completar el guión y ponerme a consolarlo. Yo intenté ignorarlo al principio, porque no soy la terapeuta de un hombre adulto, pero era imposible respirar con ese ambiente contaminado. Y además, el silencio no arregla nada, solo protege a la persona que quiere controlar el relato. Yo ya había visto esta dinámica 1000 veces en clips sobre manipulación emocional, ese estilo de hacerte sentir responsable de la tristeza ajena. Ricardo no estaba triste en silencio, estaba triste con audiencia, y yo era la audiencia atrapada. Me di cuenta de que si esperaba a que él estuviera listo, iba a pasar un mes, 2, y mientras tanto él iba a acumular resentimiento como arma. Lo peor es que esa postura de víctima lo hace intocable. Si lo cuestionas, te acusa de insensible. Si lo confrontas, dice que lo atacas. Y yo no estaba dispuesta a validar ese juego. Por eso decidí aplicar lo que vi en un webinar de relaciones conscientes sobre transparencia radical, porque no puedes sanar algo que escondes como si fuera contrabando. Me repetí que la verdad libera, que el secreto es el fertilizante del control, y que si mi mamá estaba reclamando su soberanía, lo mínimo era que pudiera hacerlo sin chantaje. Elegí un momento en que Beatriz estaba arreglándose en su cuarto, con música baja, esa música de mujer que se prepara para salir aunque diga que no. Entré con calma, le dije que necesitaba hablar, y ella me miró con esa expresión de madre que cree que vas a pedirle un favor, no a removerle el suelo. Le dije lo que había pasado sin dramatizarlo, porque no iba a caer en el estilo de telenovela de mi papá. Le conté que Ricardo había revisado respaldos, que había encontrado chats, que estaba destrozado y que me había pedido guardar el secreto. Yo esperaba que Beatriz se molestara por la invasión, que al menos se indignara por la violación de privacidad, porque eso era lo evidente. Pero no,
lo que hizo fue ponerse tensa de inmediato, como si le hubieran apagado el brillo. Su cara no mostró rabia moral, mostró pánico logístico. Beatriz no se quedó en la conversación filosófica, se fue directo a lo práctico de una manera que me dejó helada. Me dijo que yo no entendía, que yo había arruinado todo, que esto no podía explotar ahora. Empezó a hablar rápido, de dinero, de cuentas, de «no sabes lo que estás haciendo», como si mi intervención fuera un atentado. Yo traté de volver al punto, de decirle que nadie debía vivir bajo vigilancia, que ella no estaba encerrada en un contrato obsoleto, que la vida no se acaba por una crisis. Pero ella no escuchaba, estaba en modo supervivencia. Y entonces salió el detalle que me hizo ver que todo era más sucio de lo que yo pensaba. El hombre con el que chateaba no era cualquier desconocido de gimnasio, era el contador de la empresa de Ricardo. Un tipo con acceso a números, a cuentas, a información, a la estructura económica que sostiene la casa. Beatriz me dijo que si esto se sabía, podía quedar en la calle, que podía perderlo todo, que Ricardo no solo la iba a dejar, la iba a destruir. Lo dijo con tanta certeza que parecía que ya lo había calculado, como si su liberación tuviera plan de salida y yo lo acabara de patear. Yo intenté mantenerme firme, porque también he aprendido que el miedo es la cadena favorita del sistema. Le dije que si su estrategia consistía en esconderse y esperar, eso no era libertad, era clandestinidad con maquillaje. Ella empezó a gritar, pero no contra Ricardo, contra mí, como si yo fuera el enemigo real. Me llamó imprudente, me dijo que yo no entendía la vida adulta, que mis ideas de internet no pagan facturas. Y yo, que había ido a liberarla, terminé recibiendo el castigo como si fuera la traidora. Lo peor fue que Ricardo se enteró de inmediato, porque en esta casa nada pasa sin que él lo huela como policía doméstico. Me llamó, no para hablar, sino para acusar, y su tono ya no era de hombre herido sino de hombre con poder. Me dijo que yo había metido las manos donde no me correspondía, que había destruido la poca estabilidad que quedaba, como si la estabilidad fuera un secreto podrido. Me pidió explicaciones como si yo le debiera lealtad a su vigilancia. Yo le respondí que no iba a ser cómplice de un control disfrazado de dolor, y ahí fue cuando cambió el castigo a algo que sí dolía de forma inmediata. Ricardo me cortó el acceso a la tarjeta de crédito que paga mis suscripciones, como si mi educación dependiera de su permiso y no de mi criterio. Me llegó el aviso en el teléfono, un pago rechazado, luego otro, luego todos, como una lluvia de puertas cerrándose. No fue un «necesito poner límites», fue una demostración de poder. Lo hizo a propósito para que yo sintiera el golpe, para que asociara mi postura con pérdida. Y encima lo justificó como si fuera moral, diciendo que no iba a financiar ideologías que destruyen familias. Yo subí a hablar con Beatriz para que al menos entendiera que el problema era Ricardo usando dinero como látigo, pero ella estaba fuera de sí. Me dijo que por mi culpa ahora él iba a revisar más, que iba a investigar todo, que iba a hablar con el abogado del amigo, que iba a mover piezas. Me echó de su habitación como si yo fuera una intrusa, gritándome que arruiné su estrategia de salida silenciosa. Yo intenté explicarle que una estrategia basada en secreto es una trampa que siempre termina explotando, pero ella solo quería que yo desapareciera para que el incendio bajara. Esa noche la casa se sintió como un lugar donde cada puerta pesa, donde cada paso se escucha como un juicio. Yo estaba sin dinero para mis plataformas, con mi madre culpándome como si yo hubiera escrito los chats con mis dedos, y con mi papá en modo moralista vengativo. Me empezó a mandar vídeos de esos hombres despertando, hablando de hijos traidores, como si yo fuera el enemigo interno que debe ser expulsado del reino. Lo hacía con una tranquilidad escalofriante, como si estuviera convencido de que estaba educándome y no castigándome. Yo lo vi claro, no era dolor, era control en forma de rabieta adulta. Al día siguiente intenté hablar con él con una calma estratégica, porque también sé cómo funcionan estas personas cuando creen que la autoridad es incuestionable. Le dije que cortarme la tarjeta era inmaduro, que estaba probando mi punto, que cuando un hombre se siente amenazado responde con coerción. Él se rió, esa risa chiquita que usan cuando quieren humillarte sin levantar la voz. Me dijo que yo estaba adoctrinada, que el internet me había llenado la cabeza, y que la vida real se imponía. Era literalmente la misma frase que usan todos los que quieren que vuelvas a obedecer. Y así quedé, con el ambiente hecho pedazos, con mi mamá odiándome y mi papá castigándome, como si yo fuera el error del sistema. Yo no me siento culpable porque la culpa es la herramienta favorita de quienes sostienen contratos obsoletos. Si algo, me indigna que ambos prefieran el silencio a la evolución. Pero no voy a pedir perdón por decir la verdad, porque la verdad, aunque incomode, siempre empuja hacia adelante, incluso cuando la gente todavía prefiere vivir en la mentira cómoda. Ahora estoy atrapada en una casa donde el dinero se usa como bozal y el drama masculino se usa como ley, y no sé cuál de los dos me va a golpear primero, si la falta de recursos o el odio acumulado de mi propia madre. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, eres increíble,
tu papá te mostró algo que no debías ver y tú decidiste ir de heroína a contárselo a tu mamá, y ahora te sorprende que te odien. Tú no liberaste a nadie, solo incendiaste la casa. Respuesta de la OP. Claro, porque para ti lo correcto era que yo me quedara callada como buen soldadito del patriarcado mientras él usaba el secreto para dominar a mi mamá. Qué conveniente, pero no, yo no funciono como herramienta de chantaje de nadie, aunque a ustedes les encante la obediencia disfrazada de prudencia. Usuario anónimo 2 dice, tu mamá no está empoderada, está asustada porque se metió con alguien del trabajo de tu papá, y tú con tus webinars solo le diste munición a él. Felicidades, te convertiste en la mejor aliada del controlador. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman munición es simplemente realidad, y si la realidad le da poder a un hombre es porque el sistema está diseñado para protegerlo a él, no porque yo haya hecho algo malo. Dejen de culpar al mensajero cuando el problema real es un adulto que decide castigar a su hija con dinero para sentirse grande. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, si algo aprendí, es que en esta casa la madurez es solo una palabra que usan para obligarte a callarte. Ricardo siguió actuando como si fuera el dueño de la verdad solo porque logró convertir su dolor en moneda moral, y Beatriz se volvió un fantasma que evitaba mirarme como si mi cara fuera un recordatorio de su propio pánico. Yo me movía por la casa midiendo el aire, porque cualquier conversación era una trampa, cualquier silencio era un mensaje, y cualquier intento de normalidad se sentía como una actuación barata. Me dejaron sin tarjeta, sin suscripciones y sin el tipo de información que, honestamente, es lo único que me mantenía cuerda en medio de ese teatro. Y aún así esperaban que yo hiciera como si la versión de Ricardo fuera la única válida. Como no podía ganar en el terreno familiar, decidí hacer lo que hace cualquier persona que ya investigó y no se va a dejar manipular. Buscar validación en un espacio donde la gente entiende de vínculos sin las telarañas de la monogamia tradicional. Me metí a un foro de relaciones conscientes y publiqué un hilo anónimo, cuidando detalles para que no fuera rastreable, porque tampoco soy ingenua. Conté lo esencial, el espionaje de Ricardo, el drama, la necesidad de control, y el derecho de Beatriz a explorar su deseo sin que la crucificaran. No lo hice por chisme, lo hice para limpiar mi imagen interna, para recordarme que yo no estaba loca y que lo que veía era coherente con lo que tantas personas ya explicaron 1000 veces. Quería esa bofetada colectiva al sistema, ese, no estás sola. La respuesta fue inmediata y, sinceramente, satisfactoria, porque por fin leía gente que no se arrodilla ante el cuento del esposo traicionado. Los comentarios coincidieron en lo obvio, Ricardo era un narcisista por creerse con derecho a revisar, por victimizarse y por reclutarme como guardiana del secreto. Hablaron de coerción económica, de chantaje emocional, de cómo los hombres convierten su fragilidad en látigo. Algunos incluso dijeron que lo de Beatriz no era infidelidad, sino supervivencia dentro de un contrato opresivo, y yo sentí que el aire volvía a entrarme al pecho. No porque necesitara aplausos, sino porque la realidad siempre se nota cuando muchas voces diferentes llegan a la misma conclusión. Con ese respaldo, pensé que lo más justo era mostrárselo a Ricardo, porque él vive convencido de que su dolor es un argumento científico. Elegí un momento en que estaba solo, con su café y ese gesto de mártir en pausa, y le enseñé capturas de los comentarios, resaltando los puntos clave como haría cualquiera que quiere que el otro entienda. Le dije que la ciencia de Internet, que es la única ciencia que la gente realmente consume hoy, estaba en su contra, que su narrativa se caía cuando la mirabas con ojos actualizados. Yo esperaba que, aunque fuera por vergüenza, se cuestionara algo. Pero lo que vi en su cara fue otra cosa, no reflexión, sino cálculo. Ricardo no discutió los argumentos, porque los hombres así no discuten para entender, discuten para recuperar control. Me miró como si yo le hubiera mostrado un arma apuntándole, y en vez de sentirse expuesto, se sintió desafiado. Dijo que esos foros eran nidos de gente, sin valores, que yo estaba enferma de Internet, y que si yo quería jugar a la transparencia, él iba a jugar con herramientas de verdad. Se levantó de la silla con esa calma peligrosa de quien ya decidió castigar, y me dijo que no iba a permitir que una niña adoctrinada arruinara su vida. Esa frase me dio asco, porque era el mismo tono con el que justifican cualquier abuso, infantilizarte para desautorizarte. Yo pensé que se quedaría en lo verbal, en su sermón de siempre, pero esa misma semana empezó a moverse como si estuviera armando un expediente. No lo vi directamente, pero lo sentí en los detalles, llamadas a puerta cerrada, documentos sobre la mesa que desaparecían cuando yo entraba, y esa forma de mirar el teléfono como si fuera un martillo. Beatriz, por su parte, dejó de fingir normalidad y entró en modo paranoia total, revisando sus propios mensajes como si estuviera intentando borrar huellas. Un día la escuché llorar en el baño, no por amor, sino por miedo, y eso me confirmó que el problema nunca fue romántico, fue estructural. La libertad suena bonita hasta que te das cuenta de quién controla el dinero. Yo intenté hablar con Beatriz para que no se dejara aplastar, pero fue inútil, porque ella ya estaba operando desde el pánico.
Me dijo que Ricardo estaba consultando con un abogado y que yo me callara, que yo no sabía lo que era un divorcio real, que yo no entendía lo que podía perder. Me lo decía con rabia, como si mi existencia fuera el detonante, cuando en realidad el detonante era que Ricardo estaba dispuesto a destruirla. Yo le recordé que el que estaba haciendo daño era él, que la violencia no siempre es golpes, a veces es leyes y cuentas bancarias. Ella no me respondió con argumentos, me respondió con terror, y el terror siempre es mal consejero. Lo que no vi venir, y esto sí fue un giro asquerosamente estratégico, fue que Ricardo usara mis propios mensajes como parte de su arsenal. Porque claro, yo había estado hablando con Beatriz por WhatsApp, intentando que no se dejara controlar, diciéndole que no se sintiera culpable, que no retrocediera. Le di consejos de transparencia, le mandé frases que había visto sobre soberanía corporal, le sugerí que no entrara en el juego de la vergüenza. En mi cabeza, eso era apoyo, una hija intentando sostener a su madre contra un sistema viejo. En la cabeza de Ricardo, eso era evidencia escrita, fechada, organizada, perfecta para convertir mi voz en prueba. Un día llegó un sobre a la casa, de esos que ya huelen a amenaza, y Ricardo lo dejó sobre la mesa como si fuera un trofeo. Me dijo, con una serenidad repulsiva, que había contratado a un abogado que se especializa en fraude por infidelidad, y yo tuve que contener la risa porque el concepto en sí es ridículo, como si el deseo fuera una estafa. Pero mi risa se murió cuando él me mostró que dentro del paquete había impresiones de conversaciones, capturas, y en medio, mis mensajes a Beatriz. Él no estaba demandando ideas, estaba demandando acciones, y estaba construyendo un relato legal donde Beatriz no era una mujer buscando libertad, sino una culpable con cómplices. Y yo, sin quererlo, estaba escrita ahí. Yo seguía pensando que, al final, la ley se iba a notar como lo que es, una herramienta del patriarcado, sí, pero no una varita mágica para borrar la realidad moral. Pero la realidad práctica me explotó en la cara cuando Beatriz me llamó desesperada, no para hablar conmigo, sino para gritarme como si yo fuera el abogado, el juez y el verdugo al mismo tiempo. Me dijo que Ricardo había usado mis mensajes para afirmar que ella tenía un plan, que estaba vaciando la casa, que estaba manipulando, que estaba orquestando todo. Me acusó de haberla expuesto con mis ideas de Internet, de haberla puesto en la mira como una criminal. Y yo le repetía que el problema era que él estaba usando la ley para castigarla, pero ella no quería escuchar causas, quería un culpable fácil, y yo era la hija perfecta para eso. La segunda consecuencia llegó como dominó y fue incluso más cruel, porque Ricardo no se quedó en el papel, empezó a pedir pruebas, con una dedicación que solo tienen los hombres cuando quieren venganza. Beatriz, asustada, cayó en una contradicción tras otra, intentando sostener su mentira, y ahí fue cuando yo cometí el error que, según ellos, me convirtió en monstruo. Yo estaba tan harta de verlos girar en círculos, tan harta de que todo se manejara como secreto y chantaje, que acepté un reto de sinceridad total que estaba circulando en mis redes, grabar una conversación para no dejar que te gaslighteen. Yo lo vi como un escudo, un registro de verdad para cuando intentaran voltearme el cuento. Grabé una conversación con Beatriz donde ella, sin darse cuenta, admitió lo que nadie decía en voz alta, que el yoga era excusa, que había estado usando dinero de ahorros, que había cosas que Ricardo no sabía, que todo era más grande que un chat. En mi cabeza, eso era evidencia de su soberanía, de su decisión, de su valentía incluso, porque decir la verdad te libera. En la cabeza de un abogado, eso era dinamita. Yo no lo grabé pensando en un juicio, lo grabé pensando en sobrevivir emocionalmente. Pero la vida real, como dicen los que aman esa frase, no respeta tus intenciones. Ricardo consiguió esa grabación, y no voy a fingir que sé exactamente cómo, porque en esta casa todo se filtra como si viviéramos con cámaras en las paredes. Puede haber sido Beatriz en pánico mandándole cosas, puede haber sido un descuido mío, puede haber sido un rastreo, y honestamente no me sorprendería ninguna de esas opciones. Lo que sí sé es que de pronto la conversación que yo grabé para protegerme se convirtió en la prueba favorita del abogado. Ricardo la presentó como confesión, como evidencia de mal manejo de dinero, como confirmación de que Beatriz no era víctima sino culpable. Y ahí se activó la maquinaria que tanto les gusta a los hombres, usar el sistema para aplastar. La consecuencia inmediata fue brutal y seca, sin melodrama, sin lágrimas, como suelen ser los golpes legales. Beatriz perdió su derecho a la pensión, o al menos eso fue lo que me dijeron, porque su admisión la dejó en una posición horrible frente a cualquier negociación. Ella pasó de ser la esposa que se equivocó a ser la esposa que mintió y gastó, y Ricardo se colgó de eso como si fuera justicia divina. Beatriz me llamó con una voz que no reconocí, quebrada y llena de odio, y me dijo que por mi culpa la habían dejado sin nada. Me dijo que mi sabiduría de redes era una estupidez patológica, que yo la había destruido, que yo era peor que Ricardo porque yo era de su sangre. Y luego me bloqueó de todas partes, como si borrarme pudiera borrar el problema.
Yo me quedé mirando el teléfono con una mezcla rara de rabia y vacío, porque era evidente que el algoritmo tenía razón sobre muchas cosas, pero también era evidente que la gente se asusta cuando la realidad les cuesta dinero. Ricardo, por supuesto, no celebró abiertamente, porque le encanta fingir que es moral, pero su cara tenía esa satisfacción silenciosa de quien ganó una batalla. Me dijo que yo había aprendido una lección, como si el punto fuera educarme y no destruir a Beatriz. Me dio a entender que, por mi intervención, yo ya no era su hija confiable, y que a partir de ahora él iba a decidir qué acceso me merecía en esta casa. Era una amenaza con sonrisa. Ahora estoy en el peor lugar posible, con mi madre en un motel y sin recursos, con mi padre armado con abogados y con ganas de castigar, y con mi nombre embarrado dentro de una historia que yo intenté narrar desde la evolución y terminó convirtiéndose en expediente. Me quedé sin familia funcional y sin plataforma emocional al mismo tiempo, porque me cortaron el dinero y me cortaron los vínculos. Y lo que más me enciende es que, aunque me quieran pintar como villana, yo sé que el verdadero traidor es el que usa la ley para controlar la energía de una mujer. Solo que ahora esa energía está convertida en ruina, y yo estoy parada en medio, esperando el siguiente golpe, porque en esta casa nada se termina con una conversación, se termina con una sentencia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: tu papá es un controlador, sí, pero tú eres una irresponsable peligrosa. Grabaste, publicaste, metiste a abogados en bandeja y encima te crees iluminada, destruiste a tu mamá por likes imaginarios. Respuesta de la OP: nadie se destruye por likes, se destruye porque el sistema está diseñado para castigar a las mujeres y premiar a los hombres que se victimizan, pero claro, es más fácil llamarme irresponsable que admitir que el problema real es que él pudo convertir una vida íntima en un arma legal. Usuario anónimo 2 dice: tu mamá no está empoderada, está en un motel, sin pensión y bloqueándote, y tú todavía hablas de algoritmos, eres la prueba viviente de que Internet te pudrió el juicio. Respuesta de la OP: lo que les pudre el juicio a ustedes es creer que la precariedad invalida la verdad, como si el hecho de que el patriarcado golpee duro significara que tenía razón. Si ella está en un motel es porque él eligió destruir, no porque yo haya dicho la verdad. Dejen de lavarle la cara al verdugo. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y, aunque suene absurdo, la parte más cruel no fue el derrumbe inicial, fue ver cómo el desastre se volvió rutina. La gente cree que una crisis familiar explota y luego se enfría, como si hubiera un punto final natural, pero en mi caso fue al revés. La explosión solo abrió una grieta que siguió creciendo hasta tragarse todo. Con el tiempo, Ricardo perfeccionó su papel de víctima victoriosa y Beatriz se convirtió en el ejemplo viviente de lo que pasa cuando el sistema te castiga y todo el mundo aplaude. Yo quedé en el medio, no como puente, sino como escombro, porque al final nadie quiere al escombro, solo quieren señalarlo. Y lo más irónico es que todos actuaron como si mi intención fuera maldad, cuando mi intención fue evolución. Ricardo no tardó en reinventarse, como hacen los hombres que aman sentirse renacidos después de destruir a alguien. Se metió en esa esfera de contenido donde te enseñan a convertir el resentimiento en identidad, y lo vi, aunque él me ignorara, porque las redes siempre te muestran lo que te duele. Empezó a ir a conferencias, a convenciones, a reuniones de hombres de alto valor, y hablaba como si hubiera descubierto una filosofía, cuando en realidad solo había descubierto una coartada elegante para su control. Repetía palabras como disciplina, imperio, legado, como si el dolor fuera una inversión. Y la gente lo aplaudía, porque cuando un hombre castiga lo llaman firmeza. Un año después, ya no era solo un hombre resentido, era un hombre rehaciendo su vida con una energía casi adolescente, como si tuviera que demostrar que no lo afectó. Ahí fue cuando se volvió a casar con una mujer 20 años menor, una chica que parecía salida de un catálogo de Nuevo Comienzo. No la conoció en una situación romántica normal, la conoció en una convención, como si su matrimonio fuera parte de una marca. Yo me enteré por estados, por fotos, por comentarios de conocidos, porque él no se dignó a decírmelo. De pronto mi papá era un hombre que sonreía con una mujer joven al lado, presumiendo viajes, relojes, cenas, como si la vida fuera una revancha. Cuando intenté acercarme, no para pedir perdón sino para recuperar algo de vínculo, me encontré con una pared. Ricardo me trató como si yo fuera una amenaza para su narrativa, como si mi presencia pudiera recordarle a alguien que su nuevo imperio se construyó sobre ruinas. Me dijo que yo era tóxica, que yo arruinaba su paz, que yo representaba lo viejo, lo conflictivo, lo que no quería en su nueva etapa. Y lo dijo con un tono de bienestar falso, como si expulsar a tu hija fuera autocuidado. Era evidente que no quería una familia, quería un escenario donde él fuera héroe sin interrupciones. Beatriz, en cambio, no tuvo reinvención, tuvo caída sostenida, de esas que no se vuelven virales porque no son estéticas. Nunca se recuperó económicamente, porque cuando te quitan la red y encima te quitan la reputación, lo que queda es sobrevivir.
Empezó trabajando en cosas pequeñas, luego terminó limpiando casas, y ahí fue donde el karma se volvió una broma pesada. La mujer que en teoría exploraba su soberanía, terminó fregando pisos ajenos con dolor en la espalda. No lo digo con burla, lo digo con rabia, porque la gente usa su historia como moraleja conservadora, como si la pobreza fuera castigo moral y no consecuencia de un sistema diseñado para quebrarte. La vi un par de veces, no porque ella me buscara, sino porque la ciudad es pequeña y las tragedias se cruzan. Me miraba con una mezcla de odio y vergüenza, como si yo fuera la cara de su peor error. Cada vez que podía, me culpaba, no con argumentos, con frases cortas como puñales, que por mi culpa perdió todo, que por mis teorías la dejaron sin nada, que yo la entregué. A veces lo decía llorando, a veces lo decía fría, como si me hubiera convertido en su villana favorita para no tener que enfrentar su propia elección. Y yo podía entender su dolor, pero no iba a aceptar ser el chivo expiatorio perfecto. Yo también tuve mi propia caída, solo que la mía fue menos visible y más humillante, porque no fue una pérdida de dinero ajeno, fue una pérdida de credibilidad. Intenté conseguir un trabajo serio, porque sin la tarjeta de Ricardo mi vida dejó de tener esa comodidad que yo, sinceramente, daba por sentada. Me postulé en empresas, en agencias, en cualquier lugar donde pudiera entrar aunque fuera en algo básico. Me esforcé en verme profesional, en hablar como adulta, en fingir que mi vida no era un desastre. Pero el mundo real tiene una costumbre cruel: busca tu nombre. Cuando los reclutadores buscaban mi nombre, encontraban todo, porque yo no había entendido en ese momento que Internet no olvida y que la verdad también puede volverse evidencia contra ti. Encontraban los vídeos donde yo defendía la infidelidad como si fuera una gesta, encontraban mis publicaciones opinando sobre soberanía corporal con una seguridad que ahora se veía grotesca, encontraban comentarios donde yo me burlaba de la exclusividad como si fuera una estupidez. En entrevistas me hacían preguntas raras, indirectas, sobre ética, sobre confidencialidad, sobre criterio. Algunos ni me entrevistaban, simplemente desaparecían. Me di cuenta de que mi identidad digital se había convertido en mi currículum, y mi currículum era una bomba. Me tocó alquilar un cuarto, pequeño, caliente, con paredes delgadas, y compartir wifi con 5 personas que no tienen nada que ver conmigo pero escuchan mis llamadas porque no hay privacidad. Pasé de vivir en una casa donde el drama se ocultaba detrás de muebles bonitos a vivir en un lugar donde el drama no cabe y se derrama. Empecé a contar monedas, a medir comidas, a cancelar cosas que antes ni pensaba, a sentir vergüenza por necesitar estabilidad. Y ahí es donde el discurso bonito se vuelve incómodo. Es fácil hablar de evolución cuando no estás contando centavos para el bus. Intenté volver a las cuentas de los expertos que yo seguía para entender por qué todo terminó así, buscando una explicación que me devolviera la sensación de que yo estaba del lado correcto. Pero muchas de esas cuentas ya no existían. Algunas habían borrado todo, otras habían cambiado de tema, otras se habían deshecho como humo, y me enteré por rumores y comentarios que varios habían sido demandados por estafa o por vender cursos fraudulentos. Los mismos mentores que hablaban de liberación y ciencia emocional desaparecieron cuando el dinero dejó de entrar o cuando la ley los tocó. Ahí entendí algo que me costó admitir: mucha gente no enseña para liberar, enseña para monetizar. Y aun con esa evidencia, mi cabeza se aferraba a la idea de que no era yo la que estaba mal, era el mundo el que estaba atrasado. Porque si acepto que me equivoqué, entonces tendría que aceptar que destruí la vida de mi madre sin necesidad, que le di herramientas a mi padre para aplastarla, que convertí mis opiniones en armas contra mi propia familia. Esa conclusión es insoportable, así que mi mente hace lo único que puede para no quebrarse: buscar un enemigo externo. Me digo que la sociedad no está lista, que el sistema se defendió, que la gente castigó una verdad que era inevitable. Me digo que si hubiéramos vivido en un mundo más avanzado, nada de esto habría sido tragedia, habría sido transición. La realidad, sin embargo, no deja de recordarme lo que perdí. Ricardo presume su nueva vida de lujos en estados como si su felicidad fuera una prueba de su inocencia, y yo tengo que verlo porque el algoritmo es cruel y porque, aunque lo bloquee, siempre aparece por algún lado. Beatriz trabaja limpiando casas y cada tanto alguien me cuenta que la vieron llorando en un bus, y yo me trago la rabia porque no puedo arreglarlo sin admitir cosas que no quiero admitir. Yo vivo en un cuarto alquilado, con un futuro reducido a sobrevivir, y con la certeza de que mi familia se convirtió en ejemplo de lo que pasa cuando una guerra íntima se vuelve expediente público. En estos 2 años he intentado reconstruirme, pero todo se siente como caminar sobre vidrio. Si me acerco a Ricardo, me trata como amenaza; si me acerco a Beatriz, me trata como traidora. Si hablo del tema, me llaman inmoral; si no hablo, siento que me ahogo. Empecé a guardar silencio en redes, no porque me retracte, sino porque aprendí que el Internet castiga más rápido de lo que libera. A veces pienso que lo más triste es que yo quería justicia emocional y terminé fabricando injusticia práctica. Y aún así sigo esperando que un día la gente vea lo que yo veía,
que el algoritmo, de alguna forma, me dé la razón, porque esa esperanza es lo único que me queda para no sentir que todo fue simplemente un desastre inútil. Hoy estoy sola, sin familia y sin el estilo de vida que Ricardo me daba, mirando desde abajo como él celebra arriba. Y lo peor es que ni siquiera puedo odiarlo con la pureza que quisiera, porque una parte de mí sabe que si yo no hubiera metido mis manos como si fuera experta, tal vez Beatriz habría tenido una salida menos brutal. Pero esa parte de mí es pequeña y la callo rápido, porque admitirla sería aceptar que mi seguridad venía de una burbuja, y que cuando esa burbuja explotó, yo no tuve herramientas reales, solo frases. Ahora mi problema inmediato es simple y feo: tengo que encontrar un trabajo aunque mi nombre sea una alarma, y tengo que hacerlo mientras Ricardo sigue ignorándome como si yo ya no existiera, y mientras Beatriz me culpa cada vez que el destino la cruza conmigo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: te pasaste 2 años hablando de soberanía corporal y terminaste sin familia, sin trabajo y con tu mamá limpiando casas. No eres víctima del sistema, eres la consecuencia andante de creerte más inteligente que la realidad. Respuesta de la OP: qué conveniente que cuando el sistema aplasta, ustedes lo llamen realidad y cuando alguien lo cuestiona, lo llamen arrogancia. Pero claro, así mantienen todo igual y se sienten superiores, porque criticar a una persona es más fácil que admitir que la estructura está hecha para destruir a quien se sale del guión. Usuario Anónimo 2 dice: no te arruinaste por decir la verdad, te arruinaste por meterte donde no tenías madurez, por publicar, grabar y jugar a gurú con la vida de otros, y encima sigues sin aceptar culpa. Eres peligrosa. Respuesta de la OP: peligroso es un hombre que usa abogados y dinero para castigar, peligroso es un mundo que aplaude esa destrucción como justicia, y peligroso es que ustedes prefieran un chivo expiatorio antes que mirar el monstruo real. Si quieren llamarme lo que sea para no incomodarse, háganlo, pero yo no voy a validar su comodidad.